¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a Laberinto. Estamos en este programa especial, en esta entrega fuera de la ciudad. Vinimos a pasar unas cuantas horas acá cerca de Santa Cruz de la Sierra, al municipio de Porongo. Vinimos por algunas cuestiones culturales que ya comentaremos en los siguientes minutos, así que empezamos el programa. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. Y decíamos que hoy nos mueve el afán de la cultura. Vinimos a una de las presentaciones del festival de temporada, en este caso de música barroca, que recordarán ustedes tiene una profunda tradición musical, sobre todo en el área de la Chiquitania, pero por su expansión, por la cantidad de oferta y además por el interés que despierta, también ahora se presentan eventos en Santa Cruz de la Sierra, en Porongo, en Pailón y en Cotoca. Hay que recordar que toda esta semana hasta el día domingo estará el festival. Así que vamos a tener unas cuantas horas de disfrute musical, de gozo musical, escuchando música barroca y renacentista. Una de las cosas que además hay que mencionar de este festival, además de su profunda importancia, además de los años que no ha existido la organización, dados los afanes políticos, las coyunturas además sanitarias sobre todo, que han impedido que se den tanto el de música barroca como el de teatro, tiene que ver con las dificultades con las que tropieza. Es cierto que hay instituciones públicas que fomentan y que aportan para que esos festivales puedan darse. Pero también es cierto que existen muchas trabas desde el mismo Estado. Y la principal se ha dado en esta ocasión de parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Hay que recordar que estos festivales, las entradas, si bien hay eventos gratuitos, también hay otros que tienen un costo que rondaba los 70 bolivianos. Cosa que para un espectáculo cultural internacional y del nivel que tiene no debería representar gran problema. Pero la organización, en este caso de APAC, ha tropezado con problemas tributarios a fin de justificar la facturación en este caso, aún siendo del rubro cultural y artístico. Entonces tomó la decisión de liberar de costo todo tipo de ingreso a los espectáculos y haciéndolo a través de una manera de aportes, que vamos a ver en los siguientes minutos cómo es que la gente de su propia voluntad está aportando. Ok, perfecto, pero más allá de este evento que es específico, tenemos que pensar en lo abstracto y es cómo el Estado boliviano, en varios de sus niveles y específicamente desde el central, tiene una especie de aversión completa a la cultura. Tiene una aversión y una voracidad terrible por recaudar sin importar y sin medir las consecuencias de lo que representa este tipo de actuaciones. Porque definitivamente cualquier persona, estamos hablando hoy de este festival, pero puede ser cualquier otro emprendimiento, cualquier otra actividad cultural, cualquier feria inclusive, y se verán limitados, se verán imposibilitados por no tener problemas con la voracidad tributaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No solamente estamos hablando de una traba a la reactivación económica, ya han pasado 2 años y se sigue usando esa idea para hacer demagogia, sino además de una imposibilidad de poder crear cultura, de poder hacer que la cultura baje al ciudadano sin costar tanto, además de poder llegar a poblaciones que vayan más allá de lo que es la ciudad capital. Entonces, lejos de ser un incentivo, lejos de generar iniciativas, lo que hacen es hacer que la gente no quiera realizar las cosas. Desalientan, así como el Estado desalienta la producción económica y además compitiendo de manera desleal, también desalienta la producción artística y cultural. Y termina siendo paradójico, ¿no? Porque durante el gobierno transitorio, una de las, para mí, acertadas medidas que tomó el gobierno transitorio fue eliminar el Ministerio de Culturas y anexarlo al Ministerio de Educación.
y saltaron muchos diciendo que no, que debería existir este ministerio, que los artistas iban a quedar huérfanos y otras patrañas más de carácter demagógico. Pero ahora vemos en la realidad que lo que hay es más bien una traba hacia la gente que quiere hacer cultura y que quiere emprender en Bolivia. El Estado es sanguinario y es voraz, ya sea a través de la violencia, lo voy a comentar sobre el final, pero también lo es a través de la recaudación. Y en ese aspecto hay que felicitar a APAC por seguir adelante con la iniciativa de ponerse y poder lavarse la cara y de levantarse de esta pandemia, de las situaciones políticas y de este tipo de agresiones económicas para poder realizar el festival. Así que la recomendación para todos, no solo en Porongo, en Santa Cruz de la Sierra, en La Chiquitania, en Pailón, en Cotoca, vayan a ver estos espectáculos, disfruten de la música barroca y renacentista. Y además tenemos que comentar que la cultura no solamente está en la música, sino también está en los libros. El sábado se ha celebrado el Día Mundial del Libro, un pretexto más para entender la gran importancia de esta creación humana que son los libros, esos elementos que acompañan nuestra vida, que acompañan nuestras soledades, que enaltecen nuestros espíritus y que además nos brindan un conocimiento que difícilmente el ser humano podría obtener sin ellos. Felicito también a todas las instituciones que previo a la Feria del Libro, previo al Día del Libro, ese mismo día y sobre todo durante la semana han organizado actividades tanto públicas y privadas con iniciativas de intercambios, de fomento a la lectura. Los mismos colegios han tenido una connotación muy importante en sus espacios para hablar de la importancia de la lectura. En Santa Cruz se habla mucho de esto, de si de verdad se lee, si no se lee. Tenemos una feria del Internacional del Libro que el año pasado se reactivó, que es muy buena, que puede mejorarse mucho. Pero no debe quedarse solo en la feria, sino debe ser un elemento constante en nuestra vida para generar un verdadero espíritu crítico. Porque, y aquí quiero mencionar un tema que está también en boga en Bolivia, el asunto de la identidad, algo que siempre está en entredicho. Cuando se habla de la pureza, de la ascendencia, del origen ancestral, indígena, originario, etcétera, etcétera, y se lo contrapone con este afán del mestizaje, yo pienso que no hay que verlo como una cuestión étnica, en ninguna de las dos facetas, sino más como una cuestión cultural. Nadie en este mundo interconectado en el siglo XXI, en este mundo de la globalización donde apuntamos hacia la libertad, podría establecer que hay un origen más puro que otro. El hecho de usar tecnología, el hecho de recurrir a la música, como comentábamos hace minutos, el hecho de recurrir a la literatura nos hace seres universales, nos hace seres de aspiraciones mucho más grandes que las delimitadas por un Estado o por la burocracia o por una boleta censal. Somos seres con deseos, con aspiraciones, con gustos, con pasiones que van más allá de nuestro territorio. Y sí, al momento de que, como seguramente harán, de imponer que no esté la categoría mestizo, de repente sea un trámite burocrático adverso tener que identificarse. Pero sepamos entonces que quienes quieren vendernos rasgos de pureza racial, étnica, cultural, están yendo en contramarcha. El mundo tiende más bien hacia una interculturalidad espontánea, no venida de la burocracia, sino de los deseos, de los gustos, de la libertad. Y en eso, tanto los libros como el arte en general nos acercan a esa conciencia de libertad. Hemos festejado el Día Mundial del Libro y lo seguiremos haciendo porque no nos faltan pretextos para poder hablar de esta maravillosa creación y de esta maravillosa afición que es la lectura. Mencionaba hace instantes el asunto de la violencia política, de la violencia judicial. Y aún estando acá en este lugar, enfrente de la cultura y del arte, no puedo evitar mencionar el caso del señor Aramayo, que ha fallecido en los últimos días por toda esta cuestión de salud, que además venía acompañada de un estrés, de un abuso y de una tortura judicial. Claro, y termina siendo peculiar, ¿no? Porque mientras se habla tanto de los derechos humanos, mientras se habla tanto de la dignidad, es un Estado que se gasta millones en comunicación y en demagogia, es el mismo ejecutor, el mismo verdugo de muchas personas. Y ojo, esto hay que decirlo muy claro, porque uno no va a abogar por la inocencia o culpabilidad del señor Aramayo. Lo que está haciendo es mencionar cómo es que se ha manejado el asunto de los derechos humanos y cómo se maneja. Porque así como él, hay decenas de personas que se encuentran detenidas, que se encuentran
sin procesos terminados y que además son víctimas de esa transformación de la herramienta jurídica de la detención preventiva, que debería ser una excepción y debería ser el extremo, que se ha vuelto la costumbre para someter, para amedrentar, para amenazar. Inclusive organismos internacionales han puesto en entredicho cómo se está utilizando la detención preventiva. Es una manía no solamente política, es cierto, sino también una manía judicial, esta manera en la que se ha transformado la detención preventiva. En este caso, además, veíamos el tremendo cinismo de representantes del órgano judicial y del ejecutivo cuando se hacía referencia a los cerca de 250 procesos que tenía el señor Aramayo. Y salió un sujeto de la fiscalía a decir que no eran 250, que eran 95, y que de esos 95 cerca de 30 ya se había sobreseído y que le quedaban solo 59. Y así lo dijo, y tenemos el video, lo vamos a poner ahora. Rechazar de manera categórica las afirmaciones sostenidas por algunas autoridades, actores políticos, en el sentido de que hubieran existido una cantidad de más de 200 procesos en contra de esta persona. Aquello es totalmente falso, siendo que nosotros tenemos registrado en el Ministerio Público 95 procesos que se seguían en contra de Marco Antonio Aramayo. De los mismos, 36 procesos han sido cerrados. Y aquí está el cinismo. Y de repente el cinismo en la vida tiene connotaciones y consecuencias muy peligrosas cuando quien es cínico, cuando quien es descarado, tiene poder. Vemos cómo este representante de la fiscalía, al que usted le paga con sus impuestos, minimiza la situación. No, pero si eran 59 procesos. Yo quisiera ver qué clase de mortal puede dormir tranquilo con 59 procesos. 59 procesos que seguramente atormentaron a su familia, como atormentan a las de muchos más, porque es un caso muy emblemático este asunto del señor Aramayo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que sufría todo este abuso y estas torturas, que ya han sido identificadas como tales, inclusive está en la nota del Deber del día domingo, que manifestaba la declaración acerca de que si él no le tenía dinero para pagar a sus custodios, ellos lo emanillaban. Ellos lo torturaban si no tenía dinero para pagar a sus custodios. Ese tipo de tortura institucionalizada, que podría ser la muestra de cualquier mafia o de cualquier organización criminal, en Bolivia la hace el Estado, la hace la policía, la hace el órgano judicial, la hace la fiscalía. Esa gente que debería cuidarnos termina siendo el opresor, termina siendo el verdugo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no es solamente el señor Aramayo. Que así como él, seguramente hay decenas de casos, empezando desde la situación de la expresidenta Áñez, pasando por las detenciones preventivas, por las audiencias que se sacan del sombrero, el órgano judicial, un conjunto de instituciones a las que muy poco respeto se les puede tener. No solamente un respeto ciudadano, sino ni siquiera académico. Vemos resoluciones fallidas, vemos cada cosa extraña, vemos una burocracia que no sabe más que apegarse a sus ambiciones y a lo que les diga el superior, sin una clase de conciencia propia, en la que solo importa obedecer, aunque quien mande sea, como lo decía, un criminal o un verdugo. Tristemente pasó con el señor Aramayo, esperemos que no pase con más personas, con más individuos, que insisto, inclusive aunque tengan participaciones delictivas, no puede anularse sus derechos. Deben existir debidos procesos, debe existir un respeto a la dignidad. Vivir en una sociedad democrática y libre implica muchísimos sacrificios, implica muchísimo esfuerzo. Y lejos de acercarnos a vivir en una sociedad que no será utópica claramente, parece que vamos en retroceso. Insisto, repito, triste el caso del señor Aramayo, como el de muchos otros que se encuentran como víctimas de la persecución política. Llegamos al final del programa, un programa diferente, aprovechando que habíamos sido testigos del festival de temporada. Agradecerles a todos siempre por su atención, por sus comentarios, por sus likes, por acompañarnos cada semana, por brindarnos su apoyo. Saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco, este fue El Laberinto y nos volveremos a ver la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso.
El laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502.